Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica. Mi nombre es la profesora Ailín Rivera Rivera. Estaré en este semestre o estaremos estudiando en este semestre la contabilidad básica, que es muy importante porque es la base para todas las demás contabilidades o para todas las personas que estudian administración de empresa. Así es que en esta contabilidad pues vamos a ir definiendo primeramente lo que es contabilidad, luego vamos a ir viendo diferentes transacciones para llegar a los estados financieros, que es el fin o la finalidad de este capítulo. También vamos viendo vamos a estar estudiando unos estándares que nos pone la contabilidad para nosotros registrar todos los eventos económicos. Así que vamos a comenzar identificando lo que es contabilidad. Tenemos que la contabilidad consiste en tres actividades básicas. Ella identifica, registra y comunica todos los eventos económicos en una organización. Bien, estas tres actividades cuando se identifican, se registran o se clasifican y luego la forma de comunicarlo en contabilidad es preparando unos estados financieros, unos reportes de contabilidad para que los mismos sean analizados e interpretados por todas las personas que lo necesiten. ¿Y quiénes son esas personas? Pues miren, esas personas que van a necesitarlo son todos los que están en mercadeo, en finanzas, recursos humanos, gerencia. Todas aquellas personas que tienen una empresa necesitan saber de alguna manera de contabilidad. Yo necesito saber cuántas ganancias tiene mi empresa, cuántas pérdidas, cuántos costos, cómo debo ajustar mis costos para obtener más ganancias. O sea, todo esto, si yo tengo suficiente cash para pagar dividendo a mis accionistas, cómo puedo afrontar el pago o el aumento de los empleados todos los años. O sea que ¿cómo yo puedo eliminar en el caso de la gerencia si yo estoy en el caso de PepsiCo, como esta línea, yo quiero saber si esta línea en específico me está dando ganancia? O sea que la contabilidad, la información de contabilidad es bien útil para todas las empresas. ¿Y quiénes son las empresas que más lo utilizan? Pues miren, los inversionistas. Los inversionistas son aquellas personas que son los que invierten en aquellas corporaciones que están generando ganancias. Así es que para ellos los estados financieros son bien útiles para saber en qué empresa ellos van a invertir. Bien, continuamos. Los principios generalmente aceptados de contabilidad, que son los General Accepted Accounting Principles, no son otras cosas que unas prácticas, unos estándares que ha desarrollado la profesión para que todos nos comuniquemos de la misma manera. Y esto es importante tener reglas, porque así cuando se interpretan los estados financieros, pues todo el mundo lo interpreta de la misma manera. Bien. Estos estándares nos van, realmente era la General Accounting Principles y ahora se lo presento como GAP. Estos estándares nos van a decir cómo nosotros vamos a reportar estos eventos económicos. Tenemos varios cuerpos y cada uno se utilizan para varias alternativas que lo vamos a ir viendo más adelante, pero se los quiero ir presentando. Tenemos el Financial Accounting Standard Board, que son los FASB, Security and Exchange Commission, International Accounting Standard Board. Bien, tenemos unos principios que son bien importantes en contabilidad y es bueno presentarlo desde el inicio. Y es el principio de costo. El principio de costo dice cómo se debe registrar los activos. Indican que los activos siempre se registran al costo. También tenemos el principio del fair value. Este principio indica que nosotros siempre vamos a registrar tanto los activos como los liability al precio recibido. O sea, si nosotros tenemos un activo que nosotros lo recibimos, o también un liability que lo podemos recibir también en pérdida, pues debe ser al precio recibido y eso es bien importante al momento de la venta. Bien, también tenemos que todas las transacciones deben ser expresadas en términos de dinero. Eso pues ¿verdad? Está en otro de los principios. Y tenemos también tres situaciones o tres actividades que se dan dentro de la economía. Tenemos que son los proprietorship, los partnership y los corporation. Estos son la forma de hacer business, la forma de hacer negocio. Y yo pues se las voy a ir a explicar cada una de ellas de forma individual. Bien,
la gente que es proprietorship son los dueños absolutos, es una sola persona, es la persona que maneja, que opera solo un negocio y que recibe todas las ganancias, pero también sufre todas las pérdidas. ¿Cuál es la desventaja del negocio propio? La desventaja del negocio propio es que si en algún momento el negocio no le va bien y se tiene que ir a la quiebra, pues entonces afecta el crédito de la persona. Es la persona, el individuo, quien se va a la quiebra. Tenemos el partnership, que son 2 o más personas. Aquí realmente pues también ya no se utiliza, no es muy atractivo el partnership. Y tenemos la corporación, que es la que en este momento está siendo bien atractiva, tiene sus ventajas. Aquí pues son varios los dueños. Todas las personas que compran acciones son dueñas en el porciento en que compren de esa compañía. Cuando la compañía genera ganancias, pues le reparte esas ganancias en forma de dividendos a sus dueños. En la cuestión legal, pues la ventaja que tiene es que si la compañía en algún momento se tiene que ir a quiebra, pues se va a la corporación y no el individuo. En esta parte, pues uno de los atractivos que tienen las corporaciones. Y la desventaja que tiene la corporación es que tributa para efectos de taxes 2 veces. Tributa el individuo o los individuos, los accionistas, y tributa también la corporación. Seguimos. Ahora les voy a presentar la ecuación básica de contabilidad. En este momento, en esta etapa en la que ¿verdad? Nos encontramos, yo quiero explicarles que la contabilidad tiene una ecuación que tiene que estar ¿verdad? Balanceada para nosotros poder tener una capacidad financiera estable. Así es que la contabilidad prácticamente lo que quiere es que toda empresa tenga sus ganancias, logre sus objetivos económicos, pero tiene que estar registrando todas sus transacciones de manera tal que pueda observar durante todo ese periodo cómo es que va su compañía. Así es que por eso nosotros vamos a aprender, y estos son unas reglas de contabilidad para nosotros poder aprender cómo es que los negocios funcionan. Bien, vamos a comenzar lo que es un activo, que es igual a liability más owner's equity. Los activos son aquellos recursos que son de la empresa, son futuros beneficios o servicios que va a recibir, y entre ellos está el cash, el supply, el equipo, dentro de los activos. Tenemos los liability. Los liability no es otra cosa que las deudas u obligaciones que tiene la empresa, es el dinero que tiene, ¿verdad? O también tenemos que tenemos que pagar un dinero, cuentas por pagar, que estos son a corto plazo, los notes payables, que son deudas que se pagan a largo plazo, y salaries and wage payable. Continuamos. El owner's equity se refiere a todo aquel residual que nosotros vamos obteniendo. Cada vez que ocurre una transacción, ocurre diferentes meses, pues nosotros vamos teniendo, ¿verdad? Un residual de dinero. Dígase un residual, podemos decir dinero, ¿verdad? Que va sobrando y ahí se va sumando y restando a través de todas las transacciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión, el owner's equity aumenta, pero si nosotros hacemos retiros y gastos, el owner's equity se rebaja. Bien, tenemos aquí, ¿verdad? Un poquito más, ya explicando un poquito más la ecuación, que es lo que le acabo de explicar del owner's equity, y vamos a comenzar explicando las transacciones. Dentro de las transacciones, vamos a ir acomodándola en la ecuación de contabilidad para que ustedes vayan viendo cómo es que se van ¿verdad? Poniendo todas estas transacciones. Primero tenemos esta compañía que decide comprar una compañía que es el desarrollo de unos apps para los smartphones, la cual se va a llamar SoftBuy. En septiembre 1 del 2017, él invierte 15,000 cash en la empresa. ¿Qué dos cosas ocurren aquí? Pues siempre, si yo invierto, va a aumentar mi owner's equity por 15,000, pero también va a aumentar
mi cash por 15,000. Así es que aquí empezamos a ver esta primera partida donde hay una inversión por el dueño, donde aumenta su capital y aumenta su cash. Continuamos. Aquí entonces vamos a ver la transacción 2, que es la compra de un equipo cash. Si nosotros compramos el equipo cash por $7,000, que en este caso dice que se compra una computadora, pues entonces si yo la compro, pues aumenta, ¿verdad? Si yo compro ese equipo, aumenta también. Si yo compro la computadora, aumenta el equipo, pero se rebaja mi cash, porque me dice que lo compré cash. Así es que en este caso ya están viendo la transacción, que aumenta el equipo, pero se sigue rebajando el cash. Bien, en la transacción 3 es la compra de supply a crédito. Si nosotros compramos a crédito, pues entonces, en este caso de aquí, nosotros aumenta mi supply por 1,600, pero aumentan mis deudas por pagar. Recuerden que cuando es a crédito vamos a utilizar la cuenta de Accounts Payable. Accounts Payable es la cuenta, ¿verdad?, que nosotros vamos a pagar a corto plazo. Y como estoy comprando a crédito, ¿verdad?, en este caso, pues este bill casi siempre, ¿verdad?, pues se va a pagar, dice aquí en octubre, que en esta fecha de aquí es a corto plazo. Así es que aquí aumenta mi equipo, pero aumenta mis cuentas por pagar. Continuamos. En la transacción 4 tenemos entonces que se realiza un servicio cash. Si nosotros realizamos un servicio cash por 1,200, nosotros recibimos cash 1,200 y también en los ingresos aumenta por 1,200. Continuamos. Tenemos entonces que se compra la compra de unos advertising a crédito. Y dice que recibimos un bill de 250, ¿verdad? Por nosotros poner un anuncio en el periódico, en este caso. Pues en este caso aumenta mis cuentas por pagar por 250 porque es a crédito. Pero también se rebaja en los gastos porque fue un gasto que nosotros tuvimos porque fue un bill que tenemos que pagar. Así es que mis gastos se rebajan por 250. Bien, continuamos. Tenemos entonces aquí que tenemos la transacción 6, servicios realizados a cash y a crédito. Tenemos que SoftBuy realizó unos servicios de $3,500. La compañía recibe cash 1,500 de los accionistas y entonces va a facturar un balance de 2,000 a cuentas por pagar o cuentas por recibir en este caso. Pues como recibió 1,500, aumenta el cash. Las cuentas por recibir aumentan porque nos tienen que pagar $2,000 que va a ser, ¿verdad?, a crédito. Y entonces mis ingresos, como fue un servicio realizado, se va a registrar por el total que son 3,500. Pero en esta partida tenemos que registrarla de forma separada porque se hicieron cash y a crédito. Continuamos. En este caso, la transacción 7 es el pago de, hay ciertos gastos y nosotros vamos a ir pagando cada uno de estos gastos y dice que la forma que los vamos a pagar es cash. Tenemos que entonces las rentas son 600, salarios y de los empleados son 900 y utilities, que lo que es el agua y la luz, son 200. Todo eso me suma 1,700. Pues en el renglón de gastos vamos a ir, ¿verdad?, indicando cada uno de ellos, restándolo, y en el área de cash pues se coge la partida total y se rebaja mi cash por 1,700. Bien, continuamos. El pago, tenemos aquí el pago de Accounts Payable. Recuerden que inicialmente nosotros habíamos incurrido en un gasto de 250, pues ahora lo vamos a pagar. Pues como lo vamos a pagar, pues entonces se rebaja mi cash y también se rebaja mis cuentas por pagar porque nosotros lo teníamos como que había aumentado la partida, pero como ahora la pagamos, se rebaja. Bien, en la transacción 9 se recibe cash
se recibe cash de unos servicios que nosotros habíamos realizado, ¿verdad? Y que nos iban a pagar poco a poco, ¿verdad? En este caso se recibe cash de los customers que nosotros habíamos, ¿cómo le digo? Facturado. Pues en este caso se recibe los $600, aumenta mi cash y se rebaja mis cuentas por recibir. De estos 2,000 que ellos nos debían en aquel momento, pues pagaron 600. ¿Entendieron esta partida? O sea que aquí en este caso, pues nosotros vamos a ir rebajando los 600 de los 2,000 que ellos nos debían, pues estaban pagando 600. Bien, vamos entonces a la transacción 10, que es el retiro de cash por los dueños de la corporación. Ellos retiran $1,300 cash para uso personal. Pues entonces se rebaja el cash y también hay una rebaja aquí de el retiro en la parte de Owner's Equity de 1,300, porque afecta tanto el cash como afecta también el residual del Owner's Equity. Bien, cuando terminamos toda esta serie de transacciones, contabilidad para registrar debe entonces empezar a sumar cada una de las partidas y debe cuadrar la partida de la ecuación, como lo estamos viendo aquí, porque esto es una medida de la compañía asegurarse de que las transacciones han sido registradas correctamente. Esto le permite a la compañía asegurarse de que sus estados financieros van a salir bien. Porque si nosotros tenemos un balance en las transacciones, en la ecuación de contabilidad, pues vamos a tener éxito en la compañía y vamos a estar en todo momento. Si ocurre una transacción, deben haber siempre partida doble para que se puedan llevar los libros de contabilidad. Por eso cuando ocurren estas ciertas situaciones, ¿verdad?, de las diferentes compañías donde no se pueden presentar estados financieros saludables, es porque estas transacciones no están ocurriendo en la forma en que la contabilidad lo dicta. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a pasar a la parte para que conozcamos cuáles son los 4 estados financieros. Los 4 estados financieros tenemos que son el Income Statement, que no es otra cosa que el estado de ingresos y gastos, el Owner's Equity, el Balance Sheet y el Statement of Cash Flow. Y se lo voy a ir explicando uno a uno. Bien. Esta parte de aquí me está dando una pregunta que dice que el Net Income puede resultar en un periodo cuando tenemos el Net Income, que es uno de los primeros estados financieros, cuando los ingresos exceden los gastos. Vamos a verlo. Bien, aquí le estamos presentando el Income Statement. El Income Statement es todos los ingresos que tiene la compañía y todos los gastos. Al final se suman todos los gastos y se restan los ingresos menos los gastos, y si el ingreso es mayor que los gastos, vamos a tener lo que se llama un net income. Si de lo contrario los ingresos fueran menores que los gastos, tuviéramos una pérdida y se llamaría net loss. Pero para hablar de buenas noticias, en este caso aquí la compañía pues tuvo un net income. Los estados financieros tienen un proceso de cuál se prepara primero, cuál se prepara próximamente, para nosotros poder registrar cada uno de ellos. Por eso es que entonces luego sigue el Owner's Equity, porque entonces en el Owner's Equity, como ustedes pueden ver, ese net income, cuando nosotros tenemos aquí el Owner's Equity, empezamos aquí con un capital de 0, se suma la inversión. Y entonces en net income, cuando se suma la inversión, ya tenemos aquí 17,750, se resta el retiro, si es que hubo algún retiro, y entonces tenemos la cantidad de que en el Owner's Equity tenemos 16,450. Quiere decir entonces que ese es mi balance del Owner's Equity. Recuerden que el Owner's Equity es el residual, es el que está recibiendo el dinero de todos los meses
si hay alguna inversión y lo va sumando al capital. Si hay retiro, o sea que tenemos que este es nuestro patrimonio, como le estaba diciendo, donde va a haber una entrada y una salida de ingresos y al final vamos a ver cuál es el capital de la compañía. Seguimos. Tenemos el Owner's Equity, esos 16.450, ese ending balance, que es lo que estamos hablando, es necesario para preparar el balance sheet. Recuerden que el balance sheet viene siendo activo, liability más owner's equity. Esto se parece mucho, ¿verdad?, a la ecuación de contabilidad. Eso quiere decir entonces que ese capital que viene del owner's equity es necesario para preparar el balance sheet. Aquí tenemos entonces, ya tenemos el balance sheet y luego le presento entonces la partida o el otro estado financiero, que es el estado del cash flow, y ese es importante porque entonces ese cash, que es el que la compañía va a analizar cómo es que se distribuye el cash y cómo es que se utiliza el cash en una empresa, que ustedes saben que el cash es líquido y es hay que tenerlo bien controlado porque son las maneras más fáciles, ¿verdad?, de que se pueda robar el dinero. Así es que son necesarios, el balance sheet y el income statement son necesarios para preparar el cash flow. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la partida de cash para poder reconciliarlo. Nosotros más adelante vamos a ir estudiando, se le estamos presentando en este capítulo, estamos presentando los estados financieros para que ustedes se vayan familiarizando, pero vamos a aprender en los próximos capítulos a hacer cada uno de ellos. Bien, como le indiqué, el income statement reporta los ingresos y los gastos de un periodo específico. El Owner's Equity reporta todos aquellos cambios que está ocurriendo, ¿verdad?, a través de un periodo, como le dije, la entrada y salida de flujo de dinero. Tenemos que el balance sheet reporta los activos, los liabilities a una fecha específica. Y como le indiqué, el statement of cash flow, nosotros necesitamos saber de dónde viene, cómo se usa y cómo es que cambia en un periodo de tiempo. Así es que hay una pregunta aquí bien importante, que ¿cuál de los estados financieros se prepara a una fecha específica? Pues el balance sheet. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué este concepto de la fecha específica. Todos estos estados financieros y especialmente el income statement, y lo vamos a ver en cada uno de los, le voy a adelantar algo de los estados financieros. El income statement se tiene que cerrar, los ingresos y los gastos se tienen que cerrar todos los meses. Se cierran porque la compañía necesita saber cuánto se gastó y cuánto se ganó en los cierres de contabilidad, digamos, todos los meses. El balance sheet no es así. El balance sheet se prepara a una fecha específica y sus balances se transfieren mensual todos los meses. Lo que yo tenía de cash pasa al segundo mes, pasa al tercer mes, etcétera, etcétera. Pero esa es la diferencia del balance sheet y del income statement, que el balance sheet, los balances se van pasando de un mes a otro, pero el income statement, los balances se cierran todos los meses para determinar los ingresos y las ganancias de ese mes. Pero eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Es para que vayan adelantando. Así es que para más o menos ustedes vean cómo se determina el total de activos, tenemos aquí un ejercicio que podemos verlo por aquí rapidito. Dice que se presenta bajo una información de esta compañía a diciembre 31 del 2017, donde reporta esta información mensual y nos da el equipo, el cash, service revenue, rent, accounts payable, nos da utility y nos da el accounts receivable, el salario, los notes payable y los retiros. Lo primero que me indica es que determinemos cuántos son los activos de esta compañía. Bien, los activos de esta compañía sabemos que es el cash, las cuentas por recibir y el equipo. Dentro de todas estas partidas que están aquí, se suma el cash por 8,000, las cuentas por recibir y el equipo. Esos son las partidas que se registran en los activos.
Así es que en este caso son 27,000. Bien, luego me dice que reporte cuál es el net income de esta compañía. Y entonces tenemos que los ingresos, que los tenemos por aquí, que son $36,000, service revenue, estos 36. Cogemos todos los gastos, tenemos rent expense por 11,000, salario 7,000, utilities 4,000, los sumamos y entonces me dan 22,000. Cuando restamos 36 menos 22,000 tenemos el net income, que son 14. Obviamente allá ustedes en su casa pues tienen que ir tachando, ¿verdad?, todas aquellas cuentas que ya hemos utilizado para saber, ¿verdad?, cuáles son las que ya nosotros registramos. Y al final nos dice que nos diga cuál es el Owner's Equity. Pues saben que los 27,000, que fueron el total de activos que fuimos computados en la A, que tenemos todos los activos, tenemos 27,000. Tenemos entonces los liability, las cuentas por pagar, que tenemos que son 2,000, los restamos y tenemos ahí 8,500 del Owner's Equity. Esto es bien importante cuando nosotros hacemos esto. Vemos que el total de activos es el que se convierte, ¿verdad?, en el inicio del Owner's Equity, perdón. Y entonces podemos ver entonces que le restamos aquí los liability, ¿verdad?, que son de los 16,000, las cuentas por pagar, y ahí tenemos nuestro Owner's Equity. Bien. Dentro de la carrera de contabilidad hay varias oportunidades. Yo se las voy a presentar porque así pues ustedes pues van a ver más adelante en qué les gustaría a ustedes trabajar. Tenemos la contabilidad pública, que ese es lo que nosotros llamamos los CPA. Estos son las personas que auditan y que son consultores del público en general. Estas personas son las que se encargan, ¿verdad?, tanto en la forma privada como en las compañías, de hacer la contabilidad pública. Está la privada, que son también los que trabajan en el área de costo, de presupuesto, de taxaciones, de information system. Está también esa práctica. Tenemos las del gobierno, que entonces también están los colegios, las universidades, los hospitales, y la forense, que son aquellas que auditan para todas aquellas investigaciones que conducen a lo que son fraudes y lo que son robos. Así es que la contabilidad es bien amplia y es bien interesante en todas las áreas. Y es importante conocerlas todas porque no sabemos dónde vamos a trabajar. Así es que hemos terminado nuestro primer capítulo. Espero pues que les haya gustado, que lo hayan entendido. Es bien importante que lo repasen nuevamente y de esta manera ustedes puedan entender el primer capítulo. Ahora están preparados para hacer el foro 1 y para hacer la asignación. Así es que muchas gracias por su atención.